El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada de abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del periodista especializado en la área económica Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía.com. Andrés, gracias por atendernos, buenas tardes. Saludo para ti, María Alejandra, tus oyentes y tu equipo de producción. Pues mucho interés de conversar contigo, Andrés, acerca de varios temas. Iniciaría con lo que ha ocurrido en torno al aumento del precio de la gasolina subsidiada en nuestro país. Varios portales informativos destacan el ajuste de 1.900%. Yo te pediría un primer comentario sobre este tema. Te escuchamos. Mira, María Alejandra, bueno, eso forma parte de una propuesta que presentó a consideración del presidente Nicolás Maduro la Comisión de Reestructuración, Recuperación y Rescate de la Industria Petrolera y del propio Ministerio del Petróleo. Porque ¿qué es lo que pasa con la gasolina subsidiada? El año pasado, y creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, cuando se estableció el precio de los antiguos 5.000 bolívares, eso equivalía en ese momento a 2 céntimos de dólar. Con la devaluación que ha tenido el bolívar, el bolívar soberano hasta el 30 de septiembre y en los días que ha transcurrido el nuevo bolívar digital, prácticamente cuando tú veías eso, era cero, ¿no? Entonces, de haber tenido una gasolina referenciada en dólares a 2 céntimos de dólar, aunque se pagara subsidiada, pasamos a una gasolina que prácticamente era cero. Y eso generaba, y después se generaba otro problema, y es que con la nueva expresión monetaria, la tarifa quedaba en 3 decimales. No hay ninguna moneda mundialmente que tenga 3 decimales, es decir, son 2 decimales, utilizamos el sistema métrico decimal, entonces digamos, el signo más bajo es 1 céntimo de bolívar o 1 céntimo de dólar. Entonces, bueno, el gobierno tomó esa decisión. Ahora, aquí hay que hacer 2 precisiones, ¿no? Porque dentro de la opacidad que marca la gestión de la actual administración, fíjate que cuando entramos en el 1 de octubre, ahí ya hubo un primer incremento dentro de un recorrido que nosotros no solamente hicimos en Petroguía, sino que hicieron otros medios. Hay un primer incremento. Ese incremento fue de 100%, porque se pasó a pagar, el litro quedó costando 1 céntimo del nuevo bolívar. 1 céntimo del nuevo bolívar equivale a 10.000 de los antiguos bolívares. Entonces ya ahí hubo un aumento, el ministerio no dijo nada. Y este nuevo incremento, que si lo comparamos con la tarifa anterior, es un incremento de 1.900%, como tú bien dices, que recogieron varios portales, incluido Petroguía, ya ni sencillamente se adopta, porque era la única manera de volver a regresar al esquema original de tratar de que el precio en dólares sea más o menos siempre el mismo, es decir, 2 céntimos de dólar. Ahora, eso en primer lugar. A eso quiero asociarlo a la decisión adoptada, sin anunciarla, de que algunas estaciones de servicio vendan el diésel a 50 céntimos de dólar con un precio subsidiado de 0, de gratuito, y un tercer aspecto que está en estudio, hay que ver si lo llegan a adoptar, es que el precio de la gasolina, nosotros tenemos esa nota en Petroguía, el precio de la gasolina dolarizada, o que llaman de referencia internacional, tenga variaciones mensuales como ocurre en todos los países, en buena parte de los países. Es decir, si vemos lo que pasa en Colombia todos los meses el Ministerio de Minas y Energía anuncia un nuevo precio, y ese nuevo precio está en función de cuál ha sido la variación del precio del petróleo. En este momento, con un petróleo a $85
en el caso de los de referencia internacional como el WTI o el Brent, pues luce lógico pensar que en este momento ese combustible puede aumentar. Fíjate, María Alejandra, y con esto cierro la idea, que cuando el año pasado se tomó la medida de incrementar, de establecer un precio de la gasolina en 50 céntimos, más o menos el precio de la gasolina en Venezuela estaba en promedio internacional. En este momento, ese 50%, ese 50 céntimos de dólar por litro, está muy por debajo de lo que, por ejemplo, se está cobrando en Colombia. En Colombia está por encima de los 60 céntimos de dólar, y hay otros países, por ejemplo en Europa, prácticamente se está pagando más de €1, que eso es más de $1 por litro. Entonces, eran las consideraciones que te quería señalar con respecto a este incremento adoptado recientemente por el Ejecutivo Nacional. Claro, el salario mínimo en Colombia está muy por encima del salario mínimo en Venezuela, y de allí el impacto durísimo en el bolsillo de los venezolanos. Yo te pediría un comentario en el caso concreto del diésel, por ejemplo. Hemos leído la reacción de algunos representantes del sector productivo en nuestro país, del sector agrícola concretamente, advirtiendo que es un golpe durísimo para la producción, y esto tendrá un impacto en el precio final de los alimentos. ¿Qué puedes decirnos, Andrés? Te escuchamos. Es que depende, primero que ya, depende que entendamos por salario mínimo, porque en primer lugar, si es el que fija el gobierno, ya prácticamente nadie en el sector público, el sector privado gana ese salario. Las distintas entrevistas que me imagino que tanto tú como los distintos colegas hacen, señalan que con industria prácticamente está diciendo que el salario mínimo en las industrias privadas mínimo está como en $50, ¿no? Entonces, ya que habría que ver cuál es el salario mínimo realmente. En el mismo sector público, María Alejandra, eso también ha cambiado un poco, porque oficialmente hay uno, pero cuando empiezas a ver la cantidad de bonificaciones, insisto, con esto no quiero justificar el argumento que tú señalas, pero lo que quiero es ponerlo como en contexto, realmente cuál es esa realidad, ¿no? Después en el tema del sector transporte, eso es depende de qué compañías, porque cuando uno revisa la queja que hacen los sectores industriales, todos te dicen, ya hablo de los gremios, ¿no? Todos te dicen que están pagando un precio de la gasolina o un precio del diésel en el mercado negro muy elevado. Si uno habla, por ejemplo, con los gremios en San Cristóbal o en el estado Táchira o en el estado Zulia, te dicen tanto gremios como particulares que están pagando por gasolina que llega ilegalmente de Colombia para Venezuela hasta $5 por litro. Entonces, habría que ver cada caso, es decir, poner como una regla. Claro, con relación a esto último, Andrés, perdón que te... Justamente por eso, ¿no? Porque no tengo un lamentablemente, Venezuela perdió todo patrón de referencia, entonces varía mucho de región a región, varían mucho los argumentos. Siento muchas veces que hay argumentaciones que los sectores empresariales, por ejemplo, cuando se tienen que quejar de que no hay incremento es porque está el precio del mercado negro, pero cuando aumenta el sector oficial, ahora sí me conviene decir eso. Entonces, no sé, sinceramente a mí me cuesta mucho, lo digo con toda honestidad, establecer cuál es el parámetro en este momento, tanto por el punto de vista del salario mínimo, como desde el punto de vista de cuál es la incidencia o no que tenga, porque creo que va a depender mucho de cada industria y no de un parámetro completo como para uno decir cuál es definitivo la incidencia o no que pueda tener ese incremento en todo el sector. Claro, yo me refería a la declaración, por ejemplo, de Celso Fantinel. Él es presidente de FEDEAGRO, y él decía efectivamente que este incremento, este ajuste... María Alejandra, yo también he entrevistado a Celso Fantinel, y entonces yo lo he escuchado, por eso te digo, es decir, yo siento a veces, y digamos, es una opinión que hablo desde quien monitorea lo que van diciendo los sectores, y siento a veces que los dirigentes empresariales, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, acomodan su declaración en función del contexto que se esté dando. Entonces hay momentos que uno escucha a los sectores agrícolas quejarse, incluidos representantes de FEDEAGRO,
decir que están pagando una gasolina por vías ilegales en el mercado negro. Entonces ahora resulta que era totalmente gratuita. Es decir, entonces por eso te digo, es que depende de cada caso, ¿no? Y siento honestamente, y asumo lo que estoy diciendo a riesgo de que me digan no me importa, pero siento que el discurso empresarial es acomodaticio también a las circunstancias, ¿no? Lo digo con la más absoluta responsabilidad. Entonces, con esto no quiero justificar el aumento. También Yo, el en lo discurso... personal, pienso que la gasolina se tiene que pagar cubriendo el costo de producción que se tiene, como ocurre en cualquier país del mundo. Es decir, el tema, me parece que el tema del subsidio a la gasolina le ha hecho un enorme daño a este país. Y sigue haciéndole un enorme daño el subsidio a la gasolina. Igual que el subsidio al diésel. Es decir, a mí me parece insólito que el precio del diésel sea gratuito. Es decir, porque al final eso se presta para corrupción de quienes ejercen el control, para corrupción de quienes lo reciben. Es decir, se tiene que pagar los costos como cualquier costo que deba de existir. ¿Cuál puede ser la incidencia? Lo veremos, puede ser que ocurra, pero entonces aquí creo que hay que poner las cosas en el contexto. O es uno o es lo otro, o hay industria, o decirlo claramente, hay sectores agrícolas que sí hacían la cola de enorme y recibían el subsidio gratuito, y había otros que sí hacían la cola. Entonces, establecer una regla es lo que a mí me cuesta y lo cuestiono en la actualidad, porque a mí como periodista me cuesta establecerlo, porque yo consigo, por ejemplo, en el caso particular, María Alejandra, que hay personas que realmente no le dan los números para echar gasolina dolarizada, porque tienes que pagar matrícula de educación, porque tienes que pagar y vives en los Altos Mirandinos. Pero hay otras personas donde te dicen, oye, mira, yo no voy a invertir 12 horas en mi vida, y hablo del caso de Caracas, cuando yo puedo hacer la gasolina, y bueno, sacrifico en otra cosa y echo gasolina. Disculpa un poco la introducción, pero es que a veces me inquieta un poco el tema del argumento de los gremios empresariales. Tengo que hacer una pausa, Andrés, pero sí quisiera referirme al argumento de quienes ejercen el poder en nuestro país. Es que son muchos años vendiendo la idea que efectivamente la gasolina era gratuita, y ahora sin ofrecer ningún tipo de explicación, aplican este tipo de ajustes descomunales en una situación tan delicada como la que atraviesa nuestro país. De hecho, recordé la declaración que le ofreció el exministro Miguel Rodríguez a el portal La Gran Aldea, advirtiendo de nosotros aumentamos la gasolina en 30 céntimos y nos acusaron de querer matar de hambre al pueblo. Yo te ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en esta situación. Efectivamente, la gasolina pasó de no costar nada a este ajuste que, si me permite, es descomunal. Sí, es un ajuste descomunal, pero sigue siendo muy barato, leía la reacción en redes sociales de profesores universitarios, por ejemplo, diciendo, con nuestro sueldo es que sencillamente o llenamos el tanque o, vemos qué hacemos, ¿no?, en la actual situación. Te ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso seguimos ahondando en este tema. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Con
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca del ajuste en el precio de la gasolina y el diésel en nuestro país. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez. Yo te hago una reflexión, Andrés, acerca de lo que decía el exministro, y no solo en este portal, lo ha reiterado en otras declaraciones, Miguel Rodríguez, recordando lo que fue el ajuste de la época del expresidente Pérez y ahora lo que está ocurriendo con el combustible en nuestro país. ¿Qué puedes decir? Nos estoy escuchando. Mira, bueno, yo lo decía en días pasados que me llamaron para un programa de radio y dije, bueno, pareciera que el presidente Maduro va a pasar a la historia como el mandatario que desmontó el subsidio a la gasolina y el mito de que un incremento en el precio del combustible genera tensiones sociales. Yo creo que son producto de contextos distintos, porque cuando pasó eso en el año 89 nosotros no teníamos los niveles, nunca hubo esos niveles de escasez, todo lo contrario, y ahorita sí, es decir, ¿por qué hoy los venezolanos aceptan unos incrementos de esa magnitud? Porque hemos visto lo que significa tener una escasez absoluta. Es decir, eso no pasaba en 1989 o no pasaba en 1996 cuando hizo un incremento importante el presidente Caldera en su segundo gobierno. Fíjate que el presidente Chávez nunca tocó el precio de la gasolina, es decir, pasaron desde que entró en el gobierno en el 99 hasta que dejó el gobierno, que se fue para La Habana en el 2012, nunca hubo un aumento en el precio de la gasolina, ni siquiera cuando hubo la reconversión monetaria del año 2008. Entonces, en este caso, viene a ocurrir por producto de los niveles de escasez que se están dando. Ahora, vale decir, seguimos teniendo la gasolina, sigue siendo, es una gasolina costosa en este momento. Depende, es decir, obviamente para muchos venezolanos, si tienes que echar dólares, indiscutiblemente que ya empieza a formar parte de las consideraciones presupuestarias, es decir, echo gasolina o como en un sitio, sacrifico ir al cine por echar gasolina, es decir, y te pongo cosas que le he escuchado a la gente, es decir, ya hoy día eso no existía aquí en este país. Con esto no te quiero justificar tu argumentación, pero lo que quiero es plantearlo en el contexto en el que se está dando, que es un contexto de absoluta escasez. Entonces, en el caso de la gasolina, después me voy a referir, ya hoy día, primero, ese precio de 1.900% que nos da titulares, incluida Petroguía, cuando tú lo ves, viene a ser prácticamente lo mismo que había hace año y medio atrás. Es decir, lo que hubo fue una corrección producto de una devaluación de la moneda. En el caso del diésel, que sí es un incremento significativo, porque pasamos a tener un subsidio gratuito a un precio de 50 céntimos de dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el diésel empezó a surtirse gratuitamente el 1 de junio, más o menos se respetaban ciertas cuotas en el reparto. Pero ¿qué pasó? El diésel empezó a escasear porque no hay la suficiente producción y PDVSA no recupera ese dinero. Y fue cuando vino la cantidad de gremios agrícolas e industriales que empezaron a decir que ya ni sencillamente para no paralizar sus procesos de producción tenían que comprar el combustible en el mercado negro. ¿Cuánto de las empresas que hay en el país hicieron eso? Habría que ver,
pero digamos, eso es por lo menos fue una argumentación que yo le escuché a la gente de Conindustria y a la gente de Fedeagro decir que se compraba el combustible en el mercado negro frente a la escasez que había. Entonces ahorita, por cierto, no quiere decir que el hecho de que pongan el precio de 50 céntimos de dólar no va a haber escasez, porque ya ni sencillamente los niveles de producción siguen siendo, es decir, ha habido una recuperación de las refinerías, pero no la suficiente para cubrir la demanda. Es el mismo problema con la gasolina. Es decir, aún con ese precio de 50 céntimos, aún con la política del Ministerio del Petróleo de darle prioridad a la distribución en las estaciones de servicio dolarizadas, siguen existiendo problemas en las refinerías en el país porque no cubren la demanda que debería tener este país, y a eso súmale dos problemas adicionales. Tienes un problema adicional, que tiene que ver con que la flotilla de gandolas que existe en este país ya ni sencillamente es la cuarta parte, no la que había hace 10 años, la cuarta parte de lo que había hace 2 años, que ya estábamos malísimos. Entonces, eso complica enormemente la situación. Entonces, claro, la percepción de la gente es, bueno, frente a una situación en la que no hay, como dicen los economistas, no lo digo yo, no hay lo peor que le puede pasar a una persona es no conseguir algo. Y el ejemplo de la gasolina aplica a los medicamentos, aplica a todo, es decir, cuando a mí me preguntan en el exterior y te tiene que pasar a ti, es que ahora hay escasez no hay, es que ahorita se consigue de todo en este país. El problema es que no todo el mundo gana igual para poder tener acceso a la gasolina, a los medicamentos o a los alimentos. Bueno, para que te haga una idea, Andrés, mensaje de Cristina Sainz, profesora de la Universidad Simón Bolívar, bióloga. Ella dice, me gasté $17 en medio tanque de gasolina, la pagué en bolívares. Casi toda mi quincena como profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. No se puede exigir clases presenciales si ni siquiera el sueldo da para llegar a la universidad. Bueno, eso es el gran contraste, es lo que quería significar. Es decir, estamos en una sociedad más desigual que nunca. Y acepto, sí. Te lo voy a poner ahora como profesor de la Universidad Católica, María Alejandra. Es decir, el problema es que el país se ha hecho más desigual. Hoy día, o sea, los sueldos en la Universidad Católica se pagan en bolívares, pero están referenciados en dólares. Entonces, ¿por qué la Católica ha hecho eso? Bueno, para poder evitar que se le vaya el personal, porque si no se le iba a haber una estampida. Entonces, ya ni se ha hecho. Ahora, eso se ha hecho indiscutiblemente a costa de incrementar la matrícula de los estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, te lo pongo, es decir, yo por lo menos puedo decirte que la Católica ha hecho un enorme esfuerzo para garantizar la remuneración de los profesores, y te lo hago desde la óptica yo como profesor universitario de la Católica. Pero yo podría también ser un ejemplo. Es decir, entonces, ¿cuál es el problema de Venezuela? Que te ha generado una desigualdad que tú lo ves también en los colegios privados con respecto a las escuelas públicas. Antes esa desigualdad no existía. Es decir, un profesor de la Simón Bolívar, hubo una época, pues, que un profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela ganaba mucho más que un docente de la Universidad Católica de la Escuela de Comunicación Social. Pues eso cambió. Eso cambió en este momento, entonces pasa eso. Que los sueldos en la Católica son fabulosos, jamás están lejos de ser lo que pudieron ser cuando yo estudié en esa carrera en los años 80. Pero ha habido una mejora producto del tema de dolarización. A la Simón Bolívar y a la Central, producto de toda la situación económica, ser universidad pública, más toda la política antiuniversitaria que ha tenido el chavismo en general, pues ya ni sencillamente vemos ese deterioro que hay. Ahora, volviendo al tema de la gasolina, bien, justamente no es que intente lo que intento decirte es que el tema de la gasolina más barata del mundo en este momento no es cierto, porque ya ni sencillamente ha habido un incremento del precio del combustible en casi todos los países del mundo, y hoy día ya ese 50 céntimos de dólar por litro es bastante barato con respecto a lo que están pagando la mayoría de nuestros vecinos, tanto en América Latina y ni hablar en Estados Unidos o en Europa. Andrés, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Andrés Rojas Jiménez es periodista especializado en área económica, está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión y análisis acerca de este tema que tiene que ver con el ajuste del combustible en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cloranfenicol y el médico Enrique Tejera. En la década de 1940, la medicina se revolucionó con la introducción de la entonces novedosa penicilina para tratar infecciones bacterianas. Comenzó así la era de los antibióticos. Poco tiempo después surgieron nuevas sustancias, entre ellas el cloranfenicol, eficaz para el tratamiento de meningitis, tifus y fiebre tifoidea, entre otras infecciones bacterianas. ¿Cómo es que el cloranfenicol está ligado a la historia científica venezolana? En 1947, el médico y bacteriólogo valenciano Enrique Tejera aisló una bacteria en tierras caraqueñas, luego bautizada Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia con efecto similar al de la penicilina. Tejera no tenía cómo seguir estudiándola. Era una Venezuela rural, gobernada por una junta provisional de gobierno de 1945 a 1948, que apenas se abría camino hacia la modernidad. Por lo tanto, don Enrique enviaba sus aislamientos a laboratorios farmacéuticos norteamericanos, entre ellos este microorganismo, del cual se aisló ese compuesto químico, el cloranfenicol, responsable por el efecto antibiótico. Lamentablemente, en las publicaciones que se generaron de ese descubrimiento, al sabio Tejera se le privó del justo reconocimiento, mientras se incluían, sin su consentimiento, sus datos de laboratorio. Enrique Tejera también estuvo muy activo en política, llegando a ser ministro de Sanidad, embajador en diversos países y directivo gremial. En 1933 fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, correspondiéndole el sillón 23 que ocupó hasta su fallecimiento en 1980. El cloranfenicol está indisolublemente ligado a Venezuela a través del Streptomyces venezuelae y de Enrique Tejera. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del destino político en nuestro país, que pasa por varios temas, incluyendo la posible celebración o no de un referéndum revocatorio, la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada en saludarte y dispuesta que conversemos esos temas que me parecen bastante trascendentes y no están muy consustanciados en este momento, al menos públicamente. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de esta propuesta que incluso ha mencionado uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que otra vez nos habla de un posible referéndum revocatorio. Da la impresión, doctora, y esto lo digo a título personal, que es como una especie de manzana envenenada, o al menos a la luz de lo que ya vivimos en 2016, cuando los tribunales, echaron por tierra esta posibilidad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, yo creo que antes de plantearnos un referéndum revocatorio, que parece que hasta, como tú bien lo dices, miembros del propio Consejo Nacional Electoral están creando expectativas sobre la respuesta de que a partir del 10 de enero estarían cumpliéndose el tiempo para que ese revocatorio prosperara. Creo que primero tenemos que resolver, como tú muy bien lo decías al inicio de esta entrevista, qué vamos a hacer con la Asamblea Nacional. Lo digo porque ya llevamos 2 estatutos para la transición, uno que obviamente es del año 2016 y el segundo que es una reforma que es del año 2020, el 26 de diciembre del 2020, que por cierto a texto expreso dice que decae, o sea que ya no estaría vigente el 5 de enero del 2022. Eso quiere decir entonces que si la Asamblea Nacional, a través de la comisión delegada y de su presidente Juan Guaidó, no toman medidas para saber cuál es el rumbo de la oposición de este país, bueno, se caería toda la estructura que hay establecida, empezando por el presidente encargado, por la comisión delegada, por los embajadores que están designados por Guaidó, la misma representación para el diálogo entraría en la misma crisis porque está designada por ese gobierno interino. Entonces me parece que es un punto esencial que desgraciadamente nuestros políticos ven en el estatuto una estructura jurídica y resulta que es una ruta absolutamente política. Entonces, la situación de incertidumbre en que se encuentra la estructura opositora frente a un régimen internacional que reconoce a Juan Guaidó y a la Asamblea Legítima, bueno, todo eso, me imagino que Maduro está esperando desesperadamente el 5 de enero para que eso deje de existir. Si no se toman las medidas adecuadas, en primer lugar, ejecutar algunos aspectos del estatuto. Imagínate que caeríamos en que ya el control y la protección de los activos de Venezuela en el exterior ya no los tendría bajo su línea de protección el gobierno interino. Entonces me parece que hablar de un referéndum revocatorio en este momento, bajo una circunstancia tan delicada, con una ambigüedad en un proceso electoral que no tiene ninguna garantía
digamos, electorales para votar. Si me hablas de un revocatorio, tú me tienes que hablar de de otro Consejo Nacional Electoral, de una estructura de un gobierno en transición. O sea, de verdad que creer en un revocatorio así, porque con este Consejo Nacional Electoral, aunque me simplifique los procedimientos, el control del Poder Judicial, que no es Poder Judicial. Entonces, no sé, me parece que siempre estamos ofreciendo espejitos a la gente y la gente ya está cansada de espejitos, quiere acción. Y las acciones están en el estatuto. Y desgraciadamente nuestros políticos no han entendido que esta es una constitución en pequeño, es una constitución que rige para que ellos sean legítimos. Entonces, si yo hago desaparecer esto, además por no cumplirlo, no hay nada legítimo en el país. Lo único que haría legítimo es el Tribunal Supremo en el exilio, porque fue designado antes de el estatuto originario del 2016. Ahora, para que la gente lo entienda, ¿frente a qué estaríamos? O sea, ¿qué estaríamos enfrentando, doctora? Y sobre todo la comunidad internacional que ha reconocido el gobierno interino en nuestro país. Eso en primer lugar. Y por otra parte, quienes plantean un revocatorio no ofrecen una especie de reconocimiento retroactivo a Nicolás Maduro, cuya elección no cumplió con las garantías nacionales y tampoco internacionales. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, la situación es que el revocatorio no hay duda que está en la Constitución. Sería ejecutar un artículo de la Constitución bajo un statu quo igual al que tenemos en este momento, salvo que haya algún cambio real en la mesa de negociaciones de México, si es que eso va a continuar, porque eso también está en una incertidumbre. Entonces, no pareciera que este Consejo Nacional Electoral, que también es espurio, nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas normas se las dictó el propio Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ese es el consejo que va a ejecutar ese revocatorio. Entonces, el acto es válido. ¿En qué sentido? En que está en la Constitución. Revocar a un usurpador es factible, esa es la pregunta. Revocar a un usurpador por un instrumento jurídico constitucional es factible. La respuesta primera que a uno se le ocurre, como a cualquier ciudadano normal, es no. Un usurpador no sale con un revocatorio, aunque lo hagamos. Entonces, el punto aquí es que yo tengo que tener más realidad. Yo tengo que ofrecer algo que tenga consistencia y que tenga efectividad, o sea, que se pueda cumplir. Por ejemplo, fíjate que en este estatuto, de el que está en este momento vigente, el del 26 de diciembre del 2020, me crean una instancia que no las deben, por cierto, la Asamblea, que es una agrupación de organizaciones civiles que van a actuar para asesorar al presidente Guaidó. Entonces, tampoco es un consejo político. ¿Por qué no lo nombran? Porque ese consejo político no es el que estudia las opciones, informa a la ciudadanía sobre cuáles son las rutas, la ruta, qué tiene que hacer cada ciudadano. Unos dicen que votemos, otros que no votemos. La Asamblea dice que no votemos. Los partidos dicen que sí, pero los partidos están dentro de la Asamblea. Sí, de verdad que creo que los propios partidos están generando en la ciudadanía, con esta situación tan dubitativa o acomodaticia, de alguna manera, un
una falta de confianza en todo lo que se le ofrece, aunque fuera viable. Esa es la realidad de lo que nos está pasando como ciudadanos. Los ciudadanos no estamos en ninguna parte. ¿Qué es eso del G4? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que en un comunicado de la Asamblea Nacional aparezca abajo las banderitas o los signos de los partidos? Eso es una violación constitucional. Estamos realmente enloquecidos. Yo de verdad, por eso es que los ciudadanos están de espalda a toda decisión, ni siquiera lo siguen, porque es que el venezolano lo que necesita es claridad, no que unos digan vamos a hacer esto, los otros dicen que vamos a hacer lo otro. No es que lo más importante son las negociaciones, no, ahora nos empatamos con el tema del fiscal que va a venir, entonces todo el mundo halaga al fiscal, estoy hablando del fiscal de la Corte Penal Internacional, y el fiscal sabe a qué viene. ¿Tú sabes a qué viene el fiscal? Digo, bueno, según la nota de prensa, a sostener reunión con personas interesadas en nuestro país a propósito de la situación que está en marcha en esa instancia judicial, doctora. Viene a determinar si la Corte Penal Internacional debe actuar como medio complementario a lo que se haga en base a los derechos humanos en Venezuela. A eso viene. Ese es el objetivo. Es decir, si yo veo todo bello, si yo veo que los fiscales le están dando su cargo estable, si yo veo que ciertos acuerdos no tiene cómo actuar, porque internamente la acción del Tribunal Internacional es complementaria a lo que se haga en el país. Él viene a medir eso. Ojalá lo pueda medir, porque tampoco sabemos si lo van a dejar reunirse con las víctimas, con las ONG, no lo sabemos. Entonces, y va a pasar varios días. Entonces, empezar ya uno a halagar al fiscal porque viene y creer que porque él viene va a haber una realidad que va a estar completamente disfrazada y bueno, pintada con otra imagen. Vamos a esperar que llegue, no tenemos por qué adelantarnos a darle unas gracias. Al contrario, lo que estaríamos señalándole es que lo que va a encontrar es un disfraz y que lo que tiene que hacer es hablar con las víctimas, es visitar la tumba, esa tumba recién pintada que le va a oler a pintura. Bueno, esa es la que tiene que visitar el helicoide, tiene que visitar los presos políticos. Bueno, no sé si me entiende. Estamos así como... Entiendo perfectamente su preocupación y creo que es compartida por buena parte de la sociedad. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo simplemente le trasladaría la siguiente inquietud. ¿Cuál sería la situación institucional de Venezuela luego del evento de noviembre? Y lo saco a colación porque varias organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional de 2015 van a participar y algunos de sus dirigentes están ganados a la idea de, desmontar de alguna manera, y no sé si pueden hacerlo, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó. ¿Cuál sería la situación institucional de Venezuela a partir de esa fecha? Le ruego, permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del futuro político de nuestro país, que pasa no solo por propuestas como la que hemos discutido, esto de un supuesto referéndum revocatorio, sino también la continuación o no del gobierno interino de Juan Guaidó. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez y yo les hago una inquietud acerca de la situación institucional luego del evento de noviembre. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, aquí hay una separación entre el mundo internacional y el nacional. En el mundo internacional, el presidente reconocido como interino y presidente de la República se llama Juan Guaidó. Malo, bueno, regular, joven, viejo, influido por gente que no es la correcta, bla, bla, bla. Ese es el presidente interino, el que conoce los 50 países que lo apoyan, no conocen otro. Independientemente de que la Asamblea Nacional el 5 de enero, si reforma el estatuto y extiende su legitimidad, pudiera nombrar otro presidente interino, porque ese es su potestad en el estatuto. Ahora, a lo interno, la lucha de la oposición es: si quiero que siga Juan Guaidó, no quiero que siga gobierno interino, no solo Juan Guaidó. Entonces, si no quiero que siga gobierno interino, decae el estatuto, no hay más estatuto, no hay más, hay entonces partidos políticos. Eso que están pretendidamente creyendo en el 21 de noviembre. O sea, se acabó el gobierno interino, no existe, ni existe nadie que pueda representar a Venezuela que no sea el usurpador. Así es simple. Entonces, a lo interno, estamos destruyendo lo que a lo internacional apoya. Esa es nuestra realidad política hoy. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo sería, cómo podríamos caminar en una ruta más cierta? Mantener que la Asamblea Nacional dice no se vota el 27, es lo que dice Guaidó, que es el jefe de la oposición, aunque los partidos digan que no. Ese jefe de la oposición dice no votemos el 27. Está bien, los partidos por su cuenta participaron y salieron todos menos. Esos partidos van a tener que repensar qué van a hacer del 21 al 5 y van a tener que correr a renovar o reformar el estatuto actual para poder seguir existiendo una Asamblea Nacional que tenga un presidente que a su vez es presidente interino. Porque si desaparece la Asamblea Nacional, desaparece el presidente interino. Cuando eso desaparezca, aquí no quedan sino partidos políticos y no hay oposición. ¿Quién representa a la oposición? ¿Quién? Entonces, yo no entiendo cómo
políticamente, estando como tan claro esta situación, porque esto no es jurídico lo que estamos hablando, lo jurídico es el apoyo de esas acciones políticas. Si yo fuera Juan Guaidó, ya hubiera empezado a buscar los miembros de la sociedad civil que me van a asesorar para saber qué hacer. Nombro 12 personas, 8 personas, 6 personas de la sociedad civil que representen, digamos, una autonomía, que no sigan línea de partido, en 2 palabras. Y esa digamos, esa organización, con ella, determino si voy a reformar el estatuto, y yo sigo siendo el presidente interino. Pero para eso hay que tener carácter, voluntad y crear una nueva ruta. ¿Esa ruta es el revocatorio? No lo sé, puede ser. Y puede que el revocatorio haya que meterlo en el estatuto. Y hay que meter entonces el revocatorio en las negociaciones. Ahora, ¿cómo van a quedar la representación política en la negociación después del 21 de noviembre? Es otra incógnita, porque si esos partidos no obtienen lo que aspiran, porque seguramente el fraude será excelente, funcionará perfecto, entonces no sé qué harán en una mesa y tendrán que sustituir a esas personas de la mesa por personas independientes, sociedad civil, que manteniendo posiblemente al coordinador y algunos del apoyo técnico, entonces sigan con la mesa de negociación, porque los demás perdieron su legitimidad al no apoyar la continuidad de el gobierno de ¿cómo se llama? De Juan Guaidó. De Guaidó. Sí, doctora, que la situación es francamente complicada, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Doctora Cecilia Sosa Gómez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresando opinión, análisis, yo diría que su preocupación en torno a el futuro político institucional en el corto y el mediano plazo de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos, y gracias, y lo hacemos a nombre de Jaime Nestales de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.